Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Esto es algo que ustedes han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, y déjenme decirles que me tomó una eternidad encontrar 3 historias que realmente me pusieran la piel de gallina. Estamos hablando del sistema de metro, esos túneles subterráneos por donde millones de personas viajan cada día, apretados como sardinas en tubos de metal que se precipitan a través de la oscuridad. La mayoría de las veces, no es más que otro viaje aburrido al trabajo o a casa. Pero a veces sucede algo allí abajo que se te queda grabado para el resto de tu vida. Hoy tengo 3 historias para ustedes, todas ocurridas en diferentes sistemas de metro alrededor del mundo. Cada una es más perturbadora que la anterior, y les garantizo que, al final de este video, pensarán 2 veces antes de tomar un tren tarde por la noche estando solos. No son leyendas urbanas ni creepypastas. Son experiencias reales de personas reales que vivieron auténticas pesadillas en las profundidades del subsuelo. La primera historia viene de un estudiante universitario en la ciudad de Nueva York. La segunda involucra a un trabajador del turno de noche en Londres, que se topó con algo que todavía lo persigue hasta el día de hoy. Y la tercera historia, bueno, digamos que tiene que ver con el metro de Tokio y una experiencia tan aterradora que la persona que la vivió se mudó de ciudad después. Antes de empezar, quiero que se imaginen en su trayecto diario, el familiar retumbar del tren, las luces parpadeantes, el eco de los pasos sobre las plataformas de concreto. Ahora imaginen que ese viaje rutinario de pronto se convierte en su peor pesadilla. Eso es exactamente lo que les pasó a estas 3 personas, y sus relatos les harán darse cuenta de que, a veces, los lugares más comunes pueden convertirse en escenario de un terror extraordinario. Así que vamos a comenzar con la historia número 1. Esto le ocurrió a un joven de 19 años llamado Marcus, que estudiaba en NYU durante el semestre de otoño. Marcus vivía en Brooklyn y tenía que tomar el metro hacia Manhattan todos los días para asistir a clases. Era uno de esos estudiantes que siempre se quedaban hasta tarde en la biblioteca, estudiando para los exámenes y trabajando en proyectos hasta que prácticamente lo echaban del edificio. Era un martes por la noche de octubre, alrededor de las 11:30, cuando Marcus finalmente guardó sus cosas y se dirigió a la estación del metro. El campus ya estaba prácticamente desierto, y las calles tenían esa quietud inquietante que solo llega tarde en la noche en la ciudad. Bajó hacia la estación de Union Square, pasó su Metrocard y caminó hacia el andén del tren N, que lo llevaría de vuelta a Brooklyn. El andén estaba casi vacío, salvo por unos pocos viajeros nocturnos dispersos. Marcus sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por las redes sociales mientras esperaba el tren. Fue entonces cuando notó por primera vez al hombre que estaba a unos 6 metros de él, más cerca del borde del andén. El tipo parecía tener unos 40 años. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía demasiado pesado para el clima. Pero lo que realmente llamó la atención de Marcus fue la forma en que lo estaba mirando. No miraba su teléfono ni las vías, sino directamente a Marcus. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre no apartó la vista. Simplemente siguió mirándolo con una expresión vacía, carente de emoción, que hizo que Marcus se sintiera increíblemente incómodo. Marcus trató de ignorarlo, pensando que probablemente el tipo estaba simplemente distraído o tal vez lidiando con algún problema de salud mental. La ciudad estaba llena de personas que actuaban de forma extraña, y Marcus había aprendido a no meterse en los asuntos de los demás. Pero a medida que pasaban los minutos, el hombre nunca dejó de mirarlo. Incluso cuando Marcus se movió a otro punto del andén, la cabeza del hombre giró para seguirlo con la mirada. Cuando el tren finalmente llegó, Marcus sintió una oleada de alivio. Entró al vagón y se sentó cerca del medio, con la esperanza de poner algo de distancia entre él y el inquietante desconocido. Pero cuando las puertas se cerraron y el tren salió de la estación, Marcus levantó la vista y sintió que el estómago se le encogía.
El hombre del abrigo oscuro estaba sentado justo frente a él, todavía mirándolo con esa misma intensidad perturbadora. El vagón estaba casi vacío. Solo Marcus, el extraño y quizás 3 o 4 pasajeros más, repartidos por el espacio. Marcus intentó concentrarse en su teléfono, pero podía sentir esos ojos clavados en él. Cada vez que levantaba la mirada, el hombre seguía allí, observándolo, sin parpadear, sin cambiar de expresión. En la siguiente parada, un par de personas se bajaron, dejando el vagón aún más vacío. Marcus empezó a ponerse nervioso. Consideró bajarse en la próxima estación, pero eso significaría esperar otro tren y posiblemente quedarse solo en un andén desierto con ese hombre. Así que se quedó, esperando que el tipo se bajara antes que él. Pero estación tras estación el hombre no se movía. Permanecía sentado, observándolo como un depredador que vigila a su presa. Marcus notó que las manos del hombre descansaban perfectamente quietas sobre sus rodillas y que nunca parecía parpadear. Era como mirar a un maniquí, excepto que este maniquí estaba muy vivo y muy concentrado en él. Cuando por fin llegaron al vecindario de Marcus en Brooklyn, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tren. Las puertas se abrieron y Marcus se levantó rápidamente, saliendo al andén con la esperanza de que la pesadilla terminara ahí. Pero mientras caminaba hacia la salida, escuchó pasos detrás de él, el sonido inconfundible de alguien siguiéndolo al mismo ritmo. Marcus no quería mirar atrás, pero no pudo evitarlo. El hombre del abrigo oscuro estaba allí, a unos 3 metros, todavía con esa mirada vacía, siguiéndolo. Marcus aceleró el paso, y el hombre también. Cuando Marcus comenzó a trotar, el hombre igualó su velocidad. La salida de la estación llevaba a una larga escalera que subía a la calle. Marcus subió los escalones de 2 en 2, con la mochila golpeándole la espalda. Los pasos detrás de él resonaban en la escalera, manteniendo el mismo ritmo inquietante. Cuando llegó a la calle, giró inmediatamente a la izquierda hacia su apartamento, con la esperanza de perderlo en el laberinto de calles de Brooklyn. Pero los pasos continuaban detrás de él, sin acercarse ni alejarse, siempre a la misma distancia. Marcus dobló por una calle lateral, luego por otra, y después regresó hacia una zona más concurrida. Cada vez el hombre lo seguía, como una sombra que no desaparece. Finalmente Marcus vio una bodega abierta a las 24 horas. Entró apresuradamente, con el tintinear de la campanilla sobre la puerta. El dependiente levantó la vista de su revista y asintió. Marcus fingió curiosear en el pasillo de los snacks mientras vigilaba por la ventana, observando la calle. Durante varios minutos no pasó nada. Luego lo vio. El hombre del abrigo oscuro estaba parado justo afuera de la ventana, mirándolo fijamente. Las luces fluorescentes de la tienda iluminaban su rostro, y Marcus pudo ver claramente sus rasgos por primera vez. Tenía la piel pálida, casi grisácea, unos ojos hundidos que parecían demasiado oscuros para su cara, y labios delgados que nunca se movían ni cambiaban de expresión. Marcus tomó una barra de chocolate y se acercó al mostrador, tratando de actuar con naturalidad aunque le temblaban las manos. Pagó su compra y preguntó al dependiente si había una salida trasera. El hombre lo miró extrañado, pero señaló una puerta detrás del mostrador que daba a un callejón. Marcus le dio las gracias y se dirigió a la puerta trasera, pero justo cuando iba a tomar la manija, escuchó la campanilla de la entrada sonar. El hombre había entrado a la tienda. Marcus no esperó a ver qué pasaba. Empujó la puerta trasera y salió a un callejón estrecho que conectaba con la siguiente calle. Corrió por el callejón y salió a otra calle. Luego pidió un Uber de inmediato. Mientras esperaba, miraba a su alrededor constantemente, esperando ver ese abrigo oscuro y esos ojos vacíos aparecer en cualquier esquina. Pero el hombre no estaba por ninguna parte. El Uber llegó en pocos minutos y Marcus subió, dándole al conductor su dirección. Mientras recorrían las tranquilas calles de Brooklyn, Marcus empezó a relajarse. Tal vez el tipo se había rendido. Tal vez todo había sido una coincidencia y en realidad no lo estaba siguiendo. Pero cuando doblaron por la calle de Marcus, se le heló la sangre. Allí,
Bajo la luz de una farola, justo frente a su edificio, estaba el hombre del abrigo oscuro, esperándolo, con esa misma mirada inexpresiva. Marcus le dijo al conductor que siguiera conduciendo, con la voz apenas un susurro. El conductor lo miró por el retrovisor, probablemente pensando que su pasajero estaba dudando de la dirección. Pero Marcus no podía bajarse de ese auto, no con esa figura esperándolo bajo la luz amarilla. Dieron la vuelta a la manzana 3 veces mientras Marcus pensaba qué hacer. Consideró llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un hombre lo había mirado en el metro y lo había seguido a casa? Pensarían que estaba paranoico o inventando todo. El hombre no había hecho nada ilegal, solo había sido increíblemente, imposiblemente persistente. Finalmente Marcus pidió que lo dejara 2 calles más allá. Pagó la tarifa y salió a la acera, agachándose detrás de un coche estacionado. Desde allí podía ver su edificio a lo lejos. La farola seguía encendida, iluminando la acera vacía. El hombre ya no estaba. Marcus esperó 10 minutos antes de moverse. Avanzó por las aceras, pegado a las sombras, revisando cada puerta y cada callejón. Al llegar a su edificio, sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave correcta en la cerradura. Entró y subió a su apartamento en el 3er piso sin incidentes. Una vez tras la puerta cerrada con llave, se dejó caer en el sofá, con el corazón aún acelerado. Tomó su laptop y comenzó a investigar, escribiendo términos como acosador en el metro Nueva York y hombre abrigo oscuro siguiendo gente. Pero no encontró nada que coincidiera con su experiencia. Durante los días siguientes, Marcus no pudo quitarse de la cabeza esos ojos vacíos. Empezó a tomar diferentes líneas de metro para ir al campus, aunque eso significara viajes más largos. Evitó por completo la estación de Union Square, pero sin importar la ruta, siempre se sorprendía a sí mismo mirando por encima del hombro, revisando cada rostro en la multitud. 3 semanas después, Marcus llegaba tarde a un examen. Sin pensar, bajó a la estación de Union Square y se subió al primer tren N que llegó. No se dio cuenta de su error hasta que las puertas se cerraron. Y no fue hasta que el tren salió de la estación que lo vio de nuevo. El hombre del abrigo oscuro estaba sentado en el mismo lugar de antes, con la misma ropa, la misma mirada fija sobre Marcus, como si no hubiera pasado el tiempo, como si hubiera estado sentado ahí 3 semanas esperando su regreso. Esta vez Marcus no esperó. En la siguiente parada salió corriendo, empujando a otros pasajeros para llegar a las puertas antes de que se cerraran. Escuchó pasos detrás de él, pero no miró atrás. Corrió por las escaleras de la estación y entró en el primer edificio que encontró. Una concurrida tienda por departamentos. Pasó todo el día escondido en esa tienda, moviéndose de piso en piso, fingiendo comprar mientras vigilaba cualquier indicio del abrigo oscuro. Al llegar la noche llamó a su compañero de cuarto para que lo recogiera. Nunca volvió a tomar el metro solo. Pero aquí está lo que todavía lo atormenta. Después de ese segundo encuentro, Marcus investigó sobre ese vagón en particular. Descubrió que 3 meses antes de su primera experiencia, un hombre con la misma descripción había sido encontrado muerto en las vías de la estación Union Square. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y según el informe policial, llevaba al menos una semana muerto antes de que encontraran el cuerpo. El forense dictaminó que fue un suicidio, pero lo que realmente perturbó a Marcus fue que la hora registrada en las cámaras de seguridad coincidía exactamente con el día de la semana y la hora de la noche en que él lo había visto por primera vez en el andén. Marcus nunca supo quién era ese hombre ni por qué lo había elegido para seguirlo. Pero a veces, tarde en la noche, mientras está acostado en la cama, se pregunta si el hombre sigue allí abajo, en los túneles todavía esperando en ese andén, buscando a otra persona a la que seguir hasta su casa. Nuestra segunda historia tiene lugar al otro lado del océano, en Londres, y gira en torno a un hombre llamado David que trabajaba en el turno de noche de una imprenta abierta a las 24 horas en el este de la ciudad. David llevaba casi 2 años tomando el metro para volver a casa a horas imposibles, así que creía haber visto todo lo que el London Underground podía ofrecer. Aficionados al fútbol borrachos,
personas durmiendo en la calle e incluso alguna pelea ocasional entre desconocidos. Pero nada pudo prepararlo para lo que sucedió en una brumosa madrugada de jueves de noviembre. Su turno terminó a las 4 de la mañana y, como siempre, caminó hasta la estación de Mile End para tomar la línea central rumbo a casa. El andén estaba completamente desierto, lo cual no era raro a esa hora. Lo que sí era extraño era la temperatura. Aunque era noviembre en Londres, el andén parecía un congelador. David podía ver su aliento formando nubes en el aire y los bancos metálicos estaban cubiertos por una fina capa de escarcha. Pensó que probablemente habría algún problema de ventilación, tal vez aire frío entrando desde el exterior. Se ajustó la chaqueta y revisó en el panel electrónico la hora de llegada del próximo tren. Fue entonces cuando escuchó el canto. Comenzó como una melodía lejana que resonaba a través de los túneles, apenas audible sobre los ruidos habituales del metro. Al principio David pensó que podría provenir de la calle, quizá de alguien que pasaba cerca de la entrada de la estación. Pero a medida que el canto se hacía más fuerte, se dio cuenta de que venía, sin duda, desde dentro del sistema de túneles. La voz era aguda y clara, como la de un niño, entonando lo que parecía una canción de cuna. David no lograba entender las palabras, pero la melodía era inquietantemente hermosa y, de algún modo, familiar, como algo que había escuchado hacía mucho tiempo pero que no podía identificar del todo. La canción parecía acercarse, como si quien la cantara estuviera caminando por los túneles en dirección al andén. David miró a su alrededor buscando a alguien más, pero seguía completamente solo. El canto continuó, cada vez más fuerte y definido. Ahora podía distinguir que se trataba de la voz de una niña pequeña, repitiendo la misma melodía una y otra vez. El panel indicaba que su tren llegaría en 8 minutos. David consideró abandonar el andén y buscar otra ruta a casa, pero la curiosidad pudo más que el miedo. ¿Qué haría una niña en los túneles del metro a las 4 de la madrugada? ¿Y cómo era posible que su voz resonara tan claramente a través de ese laberinto de concreto y acero? Con el paso de los minutos, el canto se volvió tan fuerte que parecía provenir de justo a su lado. David caminó hasta el borde del andén y miró hacia el oscuro túnel, intentando ver si alguien caminaba por las vías. La voz era tan nítida que sentía como si la niña estuviera parada junto a él, pero no había nadie allí. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. La escarcha del andén no estaba distribuida al azar. Formaba patrones, como diminutas huellas que llevaban desde la entrada del túnel hasta el lugar donde él estaba. Pero no eran huellas normales. Eran pequeñas, delicadas, del tamaño de las que haría un niño, y parecían aparecer en tiempo real, a medida que el canto se intensificaba. David retrocedió, con el corazón golpeando en su pecho. El canto estaba tan cerca que casi podía sentir un aliento en la nuca, pero cuando se giró, no había nada detrás de él, solo el andén vacío y esas extrañas marcas heladas extendiéndose sobre el concreto, como si una persona invisible hubiera pasado justo a su lado. De repente la melodía se detuvo, dejando un silencio tan absoluto que David podía oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Entonces, desde lo profundo de los túneles, llegó el sonido de una risa, unas carcajadas agudas, infantiles, que rebotaban en las paredes y parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Finalmente el tren de David llegó, con los faros cortando la oscuridad al entrar en la estación. Nunca se sintió tan agradecido de ver esos familiares colores rojo y azul del transporte de Londres. Las puertas se abrieron con un silbido, y David prácticamente se lanzó dentro del vagón, sin importarle parecer un loco ante quien pudiera estar mirando. Pero mientras el tren se alejaba de la estación de Mile End, David cometió el error de mirar por la ventana. De pie en el mismo lugar donde él había estado esperando, se encontraba la silueta de una pequeña figura, translúcida, apenas visible, pero indudablemente allí. La figura levantó una diminuta mano y se despidió con un gesto mientras la estación se desvanecía en la oscuridad. David no volvió a trabajar un turno de noche nunca más. En menos de una semana pidió el cambio al turno diurno, aceptando una reducción de sueldo solo para evitar estar en esos túneles durante la madrugada.
pero a veces, incluso en sus viajes diurnos, se descubría a sí mismo atento, tratando de escuchar aquella melodía inquietante resonando por el metro. Más tarde, investigó y descubrió que, en la década de 1940, durante el Blitz de Londres, la estación de Mile End se utilizaba como refugio antiaéreo. Cientos de familias dormían cada noche en los andenes para protegerse de los bombardeos alemanes. Una noche, un impacto directo sobre la estación mató a decenas de personas, incluidos varios niños que, en medio del caos, se habían separado de sus familias. David nunca supo qué niña le había cantado esa noche, pero sí tenía algo claro. No estuvo solo en aquel andén, y lo que fuera que estuviera allí abajo seguía buscando a alguien a quien cantarle. Ahora vamos con nuestra tercera y última historia, y esta es realmente intensa. Ocurre en Tokio, Japón, y le sucedió a un hombre de negocios llamado Hiroshi, quien vivió algo tan perturbador que se mudó de inmediato a Osaka y se negó a volver a poner un pie en el sistema de metro de Tokio. Hiroshi trabajaba para una empresa tecnológica en Shibuya y vivía en un pequeño apartamento a unos 40 minutos en tren. Era uno de esos dedicados salaryman que regularmente trabajaban 12 horas al día, quedándose en la oficina hasta pasada la medianoche. Este incidente en particular ocurrió un viernes por la noche de marzo, alrededor de la 1 de la mañana, cuando Hiroshi por fin se dirigía a casa tras una semana especialmente dura. La línea Yamanote estaba casi vacía a esa hora, lo cual era normal en los viajes nocturnos de fin de semana. Hiroshi encontró un asiento cerca de la puerta y se acomodó para el largo trayecto a casa, con su maletín en el regazo y la corbata aflojada alrededor del cuello. Estaba agotado, apenas manteniendo los ojos abiertos mientras el tren se mecía suavemente por los túneles subterráneos. Fue entonces cuando notó a la mujer sentada frente a él. Probablemente tendría unos 30 años, vestía un sencillo vestido negro y permanecía perfectamente erguida, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su largo cabello negro caía como una cortina, cubriéndole completamente el rostro. Al principio, Hiroshi no le dio importancia. Muchas personas se quedaban dormidas en los trenes, y su postura no parecía tan extraña. Pero con el paso de los minutos, Hiroshi se dio cuenta de que la mujer no se había movido en absoluto, ni el más mínimo cambio de postura, sin balancearse con el movimiento del tren, sin señal visible de respiración. Permanecía allí como una estatua, tan inmóvil que empezó a ponerlo nervioso. Intentó concentrarse en su teléfono, revisando correos para distraerse de la inquietante presencia frente a él. Pero cada vez que levantaba la vista, la mujer seguía exactamente igual, esa muralla de cabello ocultando por completo su rostro. El tren hizo varias paradas. Pasajeros subieron y bajaron, pero la mujer no se movió. Incluso cuando la gente pasaba rozándola o se sentaba a su lado, ella permanecía rígida en la misma postura. Hiroshi empezó a preguntarse si estaría enferma, tal vez sufriendo algún episodio médico. Estaba a punto de decir algo cuando la cabeza de la mujer comenzó a girar. Se movió lentamente, de manera mecánica, como una puerta que se abre sobre bisagras oxidadas. Su rostro seguía oculto tras el cabello, pero Hiroshi supo que lo estaba mirando directamente. El movimiento era tan antinatural, tan deliberado, que todos sus instintos le gritaban que apartara la vista. Pero no pudo. Permaneció hipnotizado, observando con horror cómo la cabeza de la mujer continuaba girando hasta quedar completamente frente a él. Su rostro seguía oculto, pero Hiroshi podía sentir que lo observaba detrás de esa cortina negra. Entonces comenzó a levantarse. El movimiento fue tan lento y mecánico como el giro de cabeza. Se incorporó como si la levantaran con cuerdas invisibles, las manos aún en el regazo, la postura inalterable. Una vez erguida, empezó a caminar hacia él. La boca de Hiroshi se secó. La mujer se movía con un extraño deslizamiento, como si sus pies apenas tocaran el suelo. A medida que se acercaba, Hiroshi percibió un olor extraño, no perfume ni champú, sino algo frío y metálico, como monedas viejas o sangre. Se detuvo justo frente a su asiento, tan cerca que su vestido casi tocaba sus rodillas.
Hiroshi sentía su corazón golpearle el pecho mientras la miraba hacia arriba, aún sin poder verle el rostro a través de esa cortina de cabello. Entonces, con una voz que sonaba como vidrio moliéndose, susurró: «¿Puedes verme?». No era una pregunta, era una afirmación pronunciada en japonés perfecto, pero con un acento que Hiroshi nunca había escuchado. Las palabras parecían saltarse sus oídos y meterse directamente en su cerebro, haciéndole doler el cráneo. Hiroshi intentó responder, decir algo, lo que fuera, pero no salió sonido alguno. Su garganta estaba completamente cerrada y su lengua pesaba como plomo. Todo lo que pudo hacer fue quedarse sentado, paralizado de terror, mientras la mujer permanecía sobre él. «Puedes verme», repitió. Esta vez Hiroshi vislumbró algo pálido moviéndose detrás de su cabello, la insinuación de un rostro, pero extraño, como si sus facciones estuvieran en el orden equivocado. El tren se sacudió de pronto al entrar en la siguiente estación, y la mujer perdió un poco el equilibrio. Por un instante su cabello se apartó, y Hiroshi vio su cara con claridad. No era humana. En lugar de ojos había dos agujeros negros que parecían no tener fin. Su boca era demasiado grande, extendiéndose casi de oreja a oreja, y estaba llena de dientes que parecían trozos de vidrio roto. Su piel, del color del pergamino viejo, estaba cubierta de lo que parecían cicatrices quirúrgicas. Las puertas se abrieron con su característico timbre y varios pasajeros nocturnos subieron al tren. Pero al pasar junto a la mujer, ninguno pareció verla. Caminaban como si no existiera, incluso rozando su vestido sin reaccionar. La imposible boca de la mujer se estiró en una sonrisa al notar que Hiroshi miraba a los demás pasajeros. «Solo tú», susurró con una voz como uñas sobre una pizarra. «Solo tú puedes verme. Eso te hace especial». Extendió una mano pálida, con dedos anormalmente largos y terminados en lo que parecían garras negras. Hiroshi quería correr, gritar, hacer cualquier cosa que no fuera quedarse inmóvil como un animal cegado por los faros de un coche. Pero su cuerpo no le obedecía. Estaba completamente paralizado por el miedo. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar su rostro, el tren llegó a la estación de Hiroshi. La familiar voz del anuncio por altavoces, con palabras tan cotidianas, rompió el hechizo que lo mantenía inmóvil. Hiroshi reaccionó de golpe, saltando de su asiento y empujando a la mujer para llegar a las puertas. Ella no intentó detenerlo, simplemente permaneció allí, sonriendo de forma horrible, observándolo huir. Mientras él se precipitaba al andén, escuchó su voz una última vez, flotando tras él a través de las puertas que se cerraban. «Te estaré esperando, Hiroshi. Cada noche, cada tren. Te estaré esperando». Hiroshi subió las escaleras de la estación de 3 en 3, sin detenerse hasta alcanzar la calle, inhalando el aire fresco de la noche como un hombre que se salva de ahogarse. Detuvo el primer taxi que vio y le dio su dirección, demasiado alterado para confiar en que sus piernas lo llevaran a casa. A la mañana siguiente, Hiroshi llamó para reportarse enfermo en el trabajo. Luego llamó a una agencia inmobiliaria. En 2 semanas ya tenía trabajo en Osaka y todo empacado para mudarse. Nunca le dijo a nadie por qué dejaba Tokio tan repentinamente. Solo comentó que necesitaba un cambio de aires. Pero lo que realmente lo inquietó sucedió unos meses después. Mientras leía noticias en internet, encontró un artículo sobre el sistema de metro de Tokio. Al parecer, había habido una serie de incidentes inexplicables en la línea Yamanote. Pasajeros nocturnos aseguraban haberse encontrado con una mujer vestida de negro que solo aparecía a ciertas personas. El artículo mencionaba que las autoridades del metro habían revisado las grabaciones de seguridad de los trenes, pero las cámaras nunca mostraban nada fuera de lo común. Para los ojos electrónicos, esos pasajeros estaban hablando al aire, reaccionando a algo que no estaba allí. Sin embargo, todos los testigos describían lo mismo. Una mujer de largo cabello negro, con un simple vestido negro, que se acercaba y decía: «¿Puedes verme?». Varias personas habían quedado tan traumatizadas que se mudaron de Tokio. El artículo terminaba con la declaración de un portavoz del metro de Tokio, quien aseguraba que no había pruebas de actividad sobrenatural
y sugería que probablemente todo se debía a la falta de sueño y el estrés de los viajeros. Hiroshi cerró su portátil y miró por la ventana de su nuevo apartamento en Osaka. Llevaba 6 meses viviendo allí y nunca había tomado el metro. Caminaba a todas partes, tomaba autobuses cuando era necesario e incluso compró una bicicleta. Cualquier cosa para evitar quedar atrapado en un tubo metálico bajo tierra con lo que fuera aquello. Pero a veces, tarde en la noche, cuando no podía dormir, se preguntaba si la mujer seguía allí abajo, recorriendo los trenes nocturnos, buscando a alguien especial que pudiera verla. Y se preguntaba qué habría pasado si no hubiera podido romper la parálisis, si las puertas no se hubieran abierto cuando lo hicieron. Nunca lo supo y nunca quiso saberlo. Estas 3 historias tienen algo en común más allá de desarrollarse en sistemas de metro. Todas implican encuentros con algo que no debería existir, algo que actúa según reglas que no entendemos. Ya sea un muerto que no permanece enterrado, el fantasma de un niño que sigue buscando consuelo o algo que finge ser humano. Estos espacios subterráneos parecen atraer entidades que existen entre nuestro mundo y lo que sea que haya más allá. La próxima vez que estés esperando en un andén, especialmente de noche cuando la multitud se ha disipado y estás prácticamente solo, recuerda estas historias. Presta atención a las personas a tu alrededor. Asegúrate de que realmente estén respirando. Asegúrate de que proyecten sombra bajo las luces fluorescentes. Y si alguien te mira con ojos vacíos, si escuchas a un niño cantando en los túneles o si una mujer vestida de negro te dice que puedes verla, tal vez deberías considerar tomar un taxi a casa. Así que ahí lo tienen. 3 historias que te harán pensar 2 veces en tu trayecto diario. Marcus con su perseguidor fantasmal en Nueva York, David y su niña cantante en Londres, e Hiroshi enfrentándose a algo que no debería existir en los trenes de Tokio. Cada una de estas personas pensaba que solo estaba tomando un tren normal a casa, pero terminaron en situaciones que les cambiaron la vida para siempre. Lo que me impresiona de estas historias es lo normales que comenzaron todas. Personas comunes, cansadas después de un largo día, haciendo algo que millones hacemos cada día, tomar el metro. Pero allá abajo, en esos túneles, en esos espacios entre el mundo de arriba y lo que sea que haya debajo, las reglas normales parecen dejar de aplicarse. No sé qué es lo que atrae este tipo de experiencias a los sistemas de metro. Tal vez sea porque son espacios liminales, lugares de transición donde las personas no están ni aquí ni allá, solo de paso. O quizá porque están construidos sobre tanta historia, tantas capas de experiencias humanas enterradas bajo el concreto y el acero. Sea cual sea la razón, estas historias nos recuerdan que el mundo es más extraño y peligroso de lo que solemos admitir. La próxima vez que estés de pie en un andén por la noche, presta atención a quién te rodea. Confía en tus instintos. Y si algo se siente mal, si alguien te mira demasiado o se mueve de forma extraña, no lo ignores. Si tienes tu propia historia de terror en el metro, compártela en los comentarios. Y si este relato te dio escalofríos, no olvides suscribirte, porque tengo muchas más historias de terror reales que quiero contarte.